Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa regional decana de todas las que hay en España. Solo tenemos 134 años. Quiere decir que ya casi anda sola la casa. Ya los demás aquí solamente es abrir las puertas y la casa ya sabe andar sola. Bien, nos reúne un acto muy importante y lo primero, y lo que es costumbre, pero a mí me van a disculpar que me salte un poco la costumbre, es citar a los Manzanas de Oro, pero siempre luego se queda alguno oculto por ahí y para evitar ese riesgo, que nadie se sienta olvidado, lo mejor es que saludo exclusivamente a todos los Manzanas de Oro que estén entre el público. Por ejemplo, claro, voy a resaltar el que tenemos a la derecha de la mesa, que es Manzana de Oro, es Asturiano Universal, es el presidente del Consejo Superior de la Casa, es todo lo que hay que ser. ¿Y el más viejo? No sé, eso de más viejo no sé. El caso es que, bueno, sí queremos distinguir, porque el que tiene una Manzana de Oro es que tiene unos méritos contraídos, como es el caso que hoy vamos a ver. Y luego pues pasan, no tenemos hoy el jardinero por aquí, si no pues lo haríamos, es el que cuida los manzanos y lo riega adecuadamente para que luego esta manzana, don Juan Tamargo Menéndez, sea colgado, la manzana, el manzano, que ahora ya toca de este lado de aquí, porque se está muy completo, se van a romper las ramas y entonces será de este lado de aquí. Bien, no soy el presidente del Centro Asturiano, el presidente lo tenemos ahí al otro lado del río, en México nada más, en Puebla. Y él quiere estar presente de alguna manera y nos envía unas palabras dirigidas al galardonado. Dice: aunque estoy en el extranjero por motivos de trabajo, quiero hacerles llegar mi enfática enhorabuena por la Manzana de Oro, muy merecida por toda tu trayectoria verdaderamente brillante, ejemplar y fecunda. Todo buen hacer tiene su recompensa natural, especialmente en tu ámbito de investigación y docencia, que ha dado tantos frutos para esto. Pero esta casa, la tuya, la de tu esposa y la de todos tus amigos que te acompañan, ha querido además distinguirte con este galardón que brota de nuestra tierrina, símbolo áureo de frescura, de dulzura, de salud, de nobleza, de maravilla, de mito y de merecido premio. Una manzana madura que no es prohibida sino privativa, una manzana de concordia que traemos de nuestro paraíso para honrarte y para que siga la exótica cosecha. Bien, esto lo dice nuestro presidente, dice con un abrazo desde México para ti y para todos los presentes. Pues nada, dicho esto, nuestro presidente ya puede volverse a Puebla a trabajar. Seguimos. Bien, la manzana, como ya se ha dicho aquí en estas palabras del presidente, es el máximo galardón de la casa del Centro Asturiano y no podía escoger nada más simbólico que eso, es el fruto más significativo de nuestros frutos en Asturias, la manzana. Pero no todas las manzanas han sido buenas. No todas las manzanas han sido buenas. Entonces, vamos a distinguir un poco, porque bueno, Blancanieves dice que fue envenenada con una manzana. Nos lo cuentan por lo menos, no sé si... Y bueno, la manzana de la discordia hace referencia a la manzana dorada que, según la mitología griega, la diosa Eris destinó para la más bella en la boda de Peleo y Tetis, encendiendo una disputa entre Hera y Atenea y Afrodita, que terminaría llevando la guerra de Troya. Anda con la manzana. La manzana nos echó del paraíso. Alguien comió una manzana del árbol prohibido y el paraíso que teníamos para todos nos lo quitaron por una manzana. Luego, ojo con las manzanas. Pero bueno, la que hoy se va a entregar aquí es una buena manzana. Se cosecharán muy buenas manzanas en otros lugares, yo estoy seguro,
pero en Asturias por lo menos sí, hay buenas manzanas. Y esta manzana es una manzana sin gusanos, es una manzana sana y, lo que sí, un poco dura, un poco dura, porque morderla puede tener consecuencias un poco desagradables. Pero bueno, es una manzana entregada con cariño y, por supuesto, porque te la mereces. No dudes, nadie lo dude, que el centro asturiano no regala galardones, no regala diplomas, ni manzanas, ni nada, a quien no lo merece. Solo se le da a quien consideramos que se lo merece. Y creo que no nos hemos equivocado nunca. Entonces, bueno, por eso nos felicitamos, porque solemos atinar bastante en esto de los premios, de los galardones, de la manzana, que es el máximo galardón. Y, bueno, para no alargarlo, porque esto luego puede dilatarse, quiero hacer la presentación. Es costumbre inveterada de la casa de presentar al presentador. No sé si vale con que diga el nombre o tengo que decir algo más. Entonces, posiblemente a lo mejor diga algo más. Porque el doctor José Luis López Sendón Hensel, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, ha sido considerado el mejor del servicio cardiológico de España durante los 2 últimos años. Ha publicado más de 700 artículos en revistas internacionales de alto impacto y figura en la agencia Thomson Reuters como uno de los mejores investigadores en el área de la medicina clínica del mundo. En un reciente estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que mide la investigación española del doctor López Sendón, aparece como el investigador español más citado en el área cardiovascular. No voy a ir más lejos porque para hacer una presentación como se merece nos dilataríamos mucho en el tiempo. Así es que, por mi parte, yo digo que él, el señor López Sendón, tiene la palabra. Las cosas pasan mucho, ¿no? De todos modos, pues bueno, mientras esto empieza, porque si no empieza, el otro día decía Juan, que también le pasó lo mismo, que antes había una disculpa, que era que se apagó la luz. Y antes, cuando no dependíamos de la tecnología, pues me parece que ahora va a haber que apagar la luz si queremos ver algo. Pero, bueno, pues había que seguir improvisando. De hecho, una orquesta de música, la valía del director se mide porque la orquesta de música puede continuar cuando se apaga la luz, no se interrumpe el concierto, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de un concierto, se trata de presentar a Juan Camargo y es una alegría presentar a mi amigo Juan Camargo, que lo conozco desde hace muchos años, sobre todo en un día tan especial en que la Casiña de Asturias le otorga un premio que está reservado no solo a los asturianos ilustres, sino también a los asturianos que han destacado por su vida profesional y por su vida humana, ¿no? Con lo cual, pues, como no todo el mundo lo conocéis, seguramente hay que empezar diciendo que el doctor Juan Camargo estudió medicina en Valladolid, que es donde tuve la oportunidad de conocerlo. Ahí nos hicimos amigos, y cuando terminó medicina hizo una cosa rara para entonces, que fue salir fuera. No le llegó, ya sabía que quería hacer farmacología, no le llegó lo que había aprendido en Valladolid y tuvo que visitó los sitios mejores. De hecho, esto es una de las cosas clave en la trayectoria profesional del doctor Camargo. Estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Alemania, con las personas que sin duda alguna en aquel momento
eran los mejores en su ramo, que era la fisiología y la investigación en farmacología básica y un poco menos aplicada, ¿no? Con lo cual, este es el punto de partida del doctor Juan Camargo. Después, todos sabéis que es catedrático de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, en donde lleva muchos años, y bueno, pues la producción científica del doctor Juan Camargo, no voy a entrar en detalles, sería un poco aburrido, tiene más de 1000 publicaciones entre capítulos de libros, revistas y cosas así, tiene más de 1000 conferencias científicas pronunciadas en distintos foros, con lo cual, indudablemente, pues es una persona que tiene un currículum que es absolutamente extraordinario, es de las personas con uno de los currículos más brillantes dentro del mundo científico y académico de nuestro país, ¿no? Y eso sin duda pues, le ha otorgado una serie de honores y reconocimientos, y de los cuales probablemente, a lo mejor no el más importante, pero desde luego el más entrañable es el que esta noche le reconocéis, que es la manzana de oro, ¿no? Y independientemente de la guerra de Troya y de la manzana de Eva, de Eva, ay Dios mío, qué horror, es que es mujer. También está aquello de que una manzana al giorno volta al médico de torno, con lo cual es, desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, es un punto clave a tener en cuenta. Y bueno, pues no quiero ceñirme a los detalles de la carrera profesional del Juan Camargo en cuanto a artículos publicados ni reconocimientos. Tampoco quiero centrarme solamente en anécdotas, que desde luego alguna habrá, sino que voy a desvelarle algunos trucos o secretos que son la clave para que el doctor Juan Camargo haya tenido una carrera profesional de tanto éxito. Algunos son secretos, ya verás como sí, pero otros a lo mejor ni siquiera él lo sabe. Y solamente el observador atento pues puede, desde luego no son todos los trucos, pero algunos. Uno ya lo cité, que es tener una formación sólida desde el principio de la carrera. Y gracias a que tuvo una formación sólida con la idea de ir a los sitios donde se puede aprender, hay muchos españoles que, siguiendo, que no tuvimos que salir fuera, porque gente como él y otros profesionales fueron los que salieron y nosotros pudimos aprender de ellos sin tener que ir a sitios raros, ¿no? Y el siguiente truco, que quizás es el primero, o es tan importante como bueno, yo creo que está claro, ¿no? O sea, o se tiene talento o no se puede dedicar uno a la investigación. Y el talento no es el concepto que estamos acostumbrados a ver en estos momentos, por ejemplo, en los programas de televisión, que tienen un talento que es tremendo, porque sabe bailar la jota, o la muñeca. El talento en un investigador es tener una inteligencia especial que le permite, sobre todo en la investigación básica, le permite hacer una concepción abstracta de cosas que son importantes y unirlas con el mundo real. Y como prueba de ello pues está este artículo, que es uno de los últimos artículos que ha publicado con su grupo. No sé si ven bien el título desde ahí, no hace falta que lo lean, no lo van a entender. Pueden leer el artículo porque está accesible a través de internet, como están todas estas cosas hoy. Tampoco les aseguro que lo vayan a entender, ni siquiera que lo terminen de leer, y desde luego no intenten repetirlo en casa porque no les saldrá bien. Con lo cual el talento es uno de los puntos claves, y esto no se aprende, esto o se nace con el talento o no se sirve para la investigación, sobre todo para la investigación básica, que exige tener una neurona especial que le da la vuelta a las cosas y las interpreta de una manera. El siguiente truco o el siguiente clave para el éxito en la investigación está un poco reflejado ya en esta diapositiva, que aunque es una foto de una de las figuras de este artículo, en donde pues no se entiende nada, pero hay dos cosas que llaman la atención. Hay datos clínicos, está un electrocardiograma, y hay un árbol genealógico familiar, con los distintos miembros de la familia que tienen la enfermedad, y las otras cosas solamente ponen o simplemente alegran a las personas que las entienden, ¿no? Con lo cual pues, no voy a entrar en detalles. O sea, se mezcla la clínica con la investigación básica. Y este es probablemente
uno de los puntos más difíciles en la investigación, sobre todo los más desafiantes para los investigadores básicos, tener un vínculo de unión con la clínica, ¿no? Y Juan Tamargo siempre tuvo un vínculo de unión con la clínica. Juan Tamargo hizo farmacología clínica, es especialista en farmacología clínica, pero sobre todo desde siempre ha tenido un contacto directo y constante con los clínicos cardiólogos, de tal manera que, bueno, pues yo siempre le digo que es el farmacólogo de la Sociedad Española de Cardiología. Probablemente a nivel de la Sociedad Europea de Cardiología puede haber 2 o 3 personas que se dedican a investigación básica y que tienen un vínculo real, continuado con la investigación clínica. Y bueno, yo creo que la figura esta, si la pueden ver, es un puente en donde pues, el trabajo en equipo entre, no son investigadores básicos, serían unos ingenieros que tenían hambre y otros que tenían ganas de comer, pues si no hay un vínculo estrecho entre las dos partes que tienen que hacer investigación, lo que resulta es un churro y no vale. Con lo cual, la relación con los clínicos ha sido otro de los trucos o de las claves del éxito. El siguiente es fácil, es formar equipo. Y un refinamiento del formar equipo. Hoy ya no se concibe el trabajo del investigador aislado. El trabajo de Ramón y Cajal en sus primeros años es inconcebible hoy. Hay que trabajar en equipo, cada uno tiene que aportar un conocimiento distinto, y el refinar el equipo es seguramente saber rodearse, o al menos intentar rodearse, de las mejores personas posibles, aunque a uno le hagan sombra. De hecho, pienso que una manera de medir la capacidad de una persona que dirija un grupo se mide no por su capacidad y su talento, sino fundamentalmente por quién ha conseguido tener alrededor, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues Juan Tamargo no desperdicia la oportunidad de presentar a sus colaboradores, de hablar de sus colaboradores, de hacerse foto con sus colaboradores, de presentar las fotos de sus colaboradores, y esto tampoco lo tiene todo el mundo. Hay gente que prefiere tener a su alrededor, en este árbol de manzanas, tener hojas que no le hagan sombra, ¿no? Pero este no es el caso del doctor Tamargo, es justamente todo lo contrario, ¿no? Y bueno, esta es la otra parte del equipo. Yo creo que se reconoce muy bien a su mujer Eva, que es además, yo diría que no sé si tu brazo derecho o izquierdo en la investigación, pero forma no solo una familia, sino además un equipo de trabajo investigando, teniendo las mismas líneas de investigación. Y después está pues María y Luis, que son evidentemente, si le miran a los dientes, pues saben que son hijos de su madre. Les digo que también son hijos de Juan Tamargo, ¿no? Y bueno, pues están aquí en una época que yo creo que Luis está en su época de guaje, y el otro, pues María ya, no sé cómo se dice en asturiano, no sé si le dice paisana o paisanu o cómo se dice, pero bueno, es también una parte muy importante del equipo, ¿no? Y hay otra cosa, que esto probablemente ya, esto es una cosa desconocida para Juan, pero además es uno de los trucos que Juan seguramente no es capaz de reconocer, ¿no? Y no soy capaz de bajarle la música a eso, ¿no? Para ser investigador, aparte de tener talento, hay que tener una cosa especial, que es sensibilidad. O sea, puedes tener talento, pero no puedes ir a golpe con las células, no puedes ir a golpe con los fármacos, tienes que tener una sensibilidad, en cierto modo tienes que ser un poco un poeta. Y la poesía, en la época que empezó Juan Tamargo, en el año 65, cuando empezaste a hacer farmacología, la poesía era la música en aquel momento. Y la música de este tipo, que no era fácil de conseguir en el medio que nos movíamos, mucho menos en Valladolid, y de alguna manera este vídeo termina con un micrófono, porque era la manera de transmitir la poesía a los demás, en este caso desde Radio Carolina, que había 50 radios Carolina con nombres distintos, todas prohibidas, pero pongo el micrófono al final porque Juan también se ocupó de transmitir a los demás esa poesía de la música, no la otra que escribe, y es seguramente el secreto mejor guardado. Probablemente la poesía que escribió Juan no la ha leído nadie, la ha escrito
para satisfacer algo que tiene dentro y bueno, pues tiene la sensibilidad, esto no está escrito, no está publicado, pero seguramente el tener una sensibilidad especial es otro de los componentes que son claves en un investigador, ¿no? Y bueno, pues Juan no solamente era un poeta en ese sentido, sino que además era el encargado en el Colegio Mayor, en el Palacio de Santa Cruz en Valladolid, del que nos quejábamos que tenía unos techos muy altos y para ir al comedor había que pasar por un claustro que tenía una fuente y tal, lo que es la juventud, ¿no? Y bueno, pues era el que tenía el pico y el que tenía el presupuesto para comprar los discos, los 3 o 4 discos que se podían comprar al año, que además no eran los de la música, poesía, que realmente es el motivo de mencionarla aquí, ¿no? Pero Juan era el encargado de seleccionar para el resto de los compañeros la poesía, música que teníamos que oír, ¿no? Y esta es, bueno, pues en una de las fiestas para escuchar la poesía, música, pues es una imagen muy sólida, por favor. Creo que lo estás hablando y la cara esa que se ve ahí, como ahora estamos con la cuestión de la privacidad de datos y la protección de datos y identidades, pues he tenido que ponerla así, pero yo sé quién es y Juan Tamargo también. Pasando a otro punto clave en los trucos para ser un buen investigador está la rebeldía. Y esto es una canción rebelde, los Rolling Stones, que también se publicó el año que Juan Tamargo empezó a hacer investigación. Y si reconocen la música y la saben traducir, tiene muchas cosas, no diga que por la medicina, lo intenta y lo intenta y lo intenta otra vez, y eso ciertamente es lo que hace un investigador. El investigador no se sienta por la mañana y dice, bueno, pues hoy voy a terminar esto, mañana el otro. Hay fracasos, hay incertidumbres y quizás la rebeldía del investigador, si una persona no tiene un poco de rebeldía, no puede investigar. La investigación lo que hace es poner en duda las verdades admitidas, y si no se ponen en duda las verdades admitidas, entonces pues no te puedes dedicar a otra cosa, tener mucho éxito en otra cosa, pero no la investigación. Y en esta misma foto, que es en el laboratorio de farmacología de la Universidad de Valladolid, se refleja también otra cosa, que es el trabajo constante. Ahora la gente tiene otra cultura, pero si se quiere hacer investigación no hay horarios. Es trabajar en lo mismo, tener una investigación, cambiar de rumbo según vayan las cosas, pero el trabajo debe ser constante. No hay domingos, o si los hay, pero no necesariamente porque estén programados. El trabajo constante y el día no tiene 24 horas, tiene más. Es otro de los trucos, ¿no? Y quedan ya pocos trucos, pero seguramente ya me estoy alargando demasiado, con lo cual la Casa de Asturias seguro que al doctor Juan Tamargo no le habría dado ningún premio si Juan Tamargo no fuese un asturiano confeso y excomulgado y penitente. Y de hecho ahí está con su hermano, pues intentando espiar los pecados que parece ser que en su pueblo, Rosada de Llanera, hace unos cuantos años, o un par de siglos, los paisanos de allí debiendo hacer algo al cura del pueblo y Roma los excomulgó. Y desde entonces pues está intentando recuperar, volver a ser admitidos dentro de este asunto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues Juan Tamargo toda la vida, toda su vida ha estado mencionando y haciendo alarde de que es asturiano y pregonando las virtudes y las bondades de los asturianos en su tierra por el mundo, ¿no? Y esta es la última foto, que no podía faltar. Siempre tiene algún símbolo. Los símbolos no significan nada, lo que significa es lo que uno lleva dentro. Pero los símbolos representan algo, es hacer una ostentación de que perteneces a algo, o que algo pertenece a ti, ¿no? Y aquí Juan está con la montera esta, creo que se llama montera. La gaita no se ve porque la foto está recortada para ver mejor la cara del guaje Luis, que ahora ya es un paisano, pero nada, con lo cual, Juan, muchas gracias por haberme enseñado muchas cosas que ni siquiera sabías,
Musa, enhorabuena por el reconocimiento que te hace hoy la Casa de Asturias y enhorabuena a la Casa de Asturias por haber incorporado en su árbol de manzanas a uno de los investigadores más importantes que tenemos en estos momentos en España. Gracias. Pues en estos momentos el centro asturiano, porque hay casas de Asturias por ahí. Llevable no es bueno. Centro asturiano. No, pero para que cuando alguien busque esto que busca el centro asturiano, una casa de Asturias, va a proceder a esta imposición de esta áurea manzana. Y lo que queremos es que la disfrutes en compañía de tus personas queridas, de tu mujer, de tus hijos, toda la familia y de tus amigos. Bien, y ahora es el momento, si quieres decir algo, que nos lo digas, de pie o sentado. Bien. Señor vicepresidente del Centro Asturiano, señor alcalde de Llanera, señor vicario episcopal de Oviedo, señores y señores, amigos todos. Mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento. En primer lugar, a don Valentín Martínez Otero Pérez, presidente de este centro, quien tuvo a bien considerar mi persona para recibir este galardón, y a los miembros de la Junta Directiva por haber refrendado su propuesta y haberme distinguido con la manzana de oro. La concesión de esa manzana conlleva para mí unas obligaciones que asumo encantado. Por ello, quiero decirle al señor vicepresidente que quedo a disposición del centro para que cuente conmigo en todas aquellas actividades en las que se considere
que mi presencia pueda ser de utilidad. Si la concesión de un premio siempre llena de alegría al que lo recibe, la manzana de oro tiene un significado muy especial para mí, ya que lo concede la institución que representa mi tierra, Asturias. Debo reseñar que este centro lo han recibido previamente médicos ilustres amigos míos. Por ejemplo, María Neira González, Luis Fernández Vega Diego y José Luis Rodicio Díaz, un punto amigo mío de Carballín que hoy me está escuchando desde el cielo. Pero antes de seguir adelante, debo de recordar que yo no soy el primer llanerense que recibe la medalla de oro. Pues antes la recibió mi ilustre paisano, don Francisco Álvarez Martínez, cardenal primado de España entre 1995 y 2002. Claro que para ustedes, llanera no les dice mucho, y yo no puedo, ni debo, de que ustedes persistan en su ignorancia. Yo quiero ayudarles a comprender lo que esto significa. Miren, primero, Llanera es un concejo localizado de una forma privilegiada, porque está en un triángulo limitado por Oviedo, Gijón y Avilés. Y fíjense ustedes, Llanera, qué raro lleva un sitio plano en Asturias. Bueno, pues Llanera era, y aquí nació. Entonces, bueno, es la pasada de Llanera, y vean ustedes que en esta explanada pasaron cosas interesantes con el paso de los años. En primer lugar, esa explanada, en 1942, fue el primer aeropuerto. Claro, solo medía 850 metros. Medir 850 metros hubo que cambiarlo. Pero bueno, aquí estamos todos, ahí yo no había nacido, pero aquí está toda la gente de Llanera, porque acaba de llegar un avión. Y había llegado un avión, había cruzado Pajares y había llegado. Y esto era muy, muy importante. Pero, ¿ahora qué hemos hecho? Pues miren ustedes, ahora hemos cambiado el aeropuerto por el Parque Tecnológico de Asturias. Y por si nos quedaba un poquitín de hueco, porque tenemos todavía prado bastante, pues resulta que en el prado que nos sobraba, al otro lado de la carretera, pues hicimos el polígono de Así. Es decir, que es una zona rica, rica de verdad. Pero eso es ahora, porque cuidado, Llanera era ya mencionada por Cayo Plinio II el Viejo, quien en el siglo I de nuestra era relata que Llanera estaba habitada por la tribu de los Lugones, desde antes de que llegaran los romanos. Y Claudio Ptolomeo, en el siglo II, menciona Lucus Asturum, Lugo de Llanera, que era un punto fundamental, porque de aquí salían dos carreteras muy importantes, una Astúrica Augusta, en Astorga, y otra que iba a lo que hoy llamaríamos Castrurdiales. En el año 714 conquistaron los moros. Llegó un paisano que se llamaba Musa ibn Nasir, pero reconquistámoslo. Y entre los años 901 y 905, los reyes Alfonso III el Magno y su hijo Ordoño II donaron las iglesias de Lugo y de Santa Cruz de Anduerga en San Cucao, así como los pueblos de Lugo y Calles al obispado de Oviedo. Y posteriormente, el 7 de marzo de 1112, la reina doña Urraca, la asturiana, donó con toda Llanera íntegra, es decir, toda Llanera, a la iglesia de San Salvador de Oviedo y a su obispo Pelayo. Durante los siguientes 200 años el concejo de Llanera estuvo sujeto a la señoría del obispo de Oviedo, quien nombraba notarios, encomenderos y mayordomos, que administraban justicia y recaudaban las rentas de la tierra. Pero en 1930 llegó un paisano a Oviedo, era un nuevo obispo de origen francés que se llamaba don Guillén de Monteverde. A partir de este momento fue creándose entre los vecinos de Llanera un clima de desconcierto motivado por los agravios y sin razones que recibían de algunos encomenderos. La situación fue deteriorándose de forma progresiva y fue en el año de 1408 cuando los vecinos de Llanera se declararon en rebeldía contra la autoridad del obispo ovetense en respuesta al despojo abusivo de que hizo objeto el encomendero Gonzalo Martínez a un hidalgo de Posada, don Gonzalo Rodríguez, a quien se le había quitado un buey invocando el derecho del nuncio. Pedir un buey era pedir una fortuna en aquella época. En respuesta, los habitantes de Llanera se declararon en rebeldía y se negaron a pagar los tributos al obispo. Más aún, se apoderaron del encomendero, al que sometieron a malos tratos e incluso lo ataron a un establo. Ante tamaña afrenta, el obispo don Guillén publicó en la iglesia de San Salvador de Oviedo la sentencia de excomunión y entredicho sobre los vecinos de Llanera y su territorio, motivo por el cual mis paisanos fueron excomulgados, conxuraos, esconxuraos o perxuraos. Dícense que el obispo despreció a los de Llanera con desdén diciendo: de Llanera ni el polvo siquiera, a lo cual mis paisanos contestaron: Llanera, Dios te la diera.
Cayeron las campanas de 10 iglesias de Llanera durante 4 años y se prohibió prestar ayuda espiritual a sus habitantes, aunque los curas de aquella época realizaron los entierros cristianamente. Al cabo de este tiempo, y habiendo fallecido el obispo don Guillén, los hombres buenos, hijos d'algo y plebeyos, moradores del Consejo de Llanera, recibieron el perdón del nuevo obispo, don Diego Ramírez de Guzmán. Y así, a la hora tercia del 31 de julio de 1412, 30 hombres buenos de Llanera, 20 hidalgos y 10 plebeyos o pecheros, con su alcalde a la cabeza, fueron en procesión por las calles de Oviedo, descalzos, vestidos con jubones o ceñidos con sogas en el cuello, con ceniza en la cabeza y con cirios encendidos en las manos. Y puestos de rodillas ante el altar mayor de la iglesia de San Salvador de Oviedo, recibieron de su Señor el perdón por todas las penas y calumnias, sacrilegios e insidias, si por alguna razón hubieran caído en ellas. La fiesta de los Perxuraos es en este momento una de las más importantes de Asturias. Deben de venir a Llanera, porque aparte de comerse bien, hay cosas muy guapas. Esto ya es San Miguel de Villardeleyo. En el libro de los testamentos, en fecha del 8 de agosto del año 921, Ordoño II dona a la iglesia de Oviedo una villa que dicen que se llama Bello, junto con la iglesia de San Miguel. Miren qué celosía más preciosa. Y, como no, la iglesia de Santiago de Aros no la van a ver tan guapa, porque encalaronla. Pero aquí les pongo algunos de los motivos. La puerta principal, esta ventana preciosísima, y si entran dentro, pues evidentemente tienen un románico rural que es de los más bonitos que puede existir. Y también tuvimos, como no, la Torre de los Valdés. Esta es una torre cuadrada medieval mandada a construir hacia el año 1393 por Diego Menéndez de Valdés, el mayor. Y bueno, aquí tienen ustedes, aquí está el escudo, que es muy importante para nosotros, porque el escudo de los Valdés es el escudo de mi tierra. Y por supuesto, hombre, si ustedes van a este sitio lo que van es a comer, porque esto es un restaurante. Pero aquí es importante, porque hay 3 escudos que son muy importantes. Está el de los Valdés, que es este. Pero este de aquí, ustedes no saben lo que es, pero es el escudo de los Bernaldo de Quirós. Y había una frase que decía, después de Dios, estamos los de Bernaldo de Quirós. Entonces esto es otra de las cosas que tienen ustedes para ver. Y este es nuestro escudo. En el escudo está, como ustedes se pueden imaginar, la Fiscalía de Oviedo, a la que pertenecimos, al obispo de Oviedo hasta Felipe II. Aquí está una torre, encima de un río, que es la torre de San Cucufato, a orillas del río Nora. En ella, Enrique de Trastamara pidió a don Diego Menéndez de Valdés, este es su escudo, que le diera ayuda frente a su hermano. Se negó. Posteriormente, qué lógico, Enrique de Trastamara se convirtió en rey y los Valdés tuvieron que huir y hacerse eremitas en un monasterio de Galicia. Y por supuesto, tienen el Palacio de Villabona. Este es del siglo XVII. Y si a alguien le gustan piritas y tal, hay que recordar que Villabona fue durante muchos años no solo una mina de carbón, sino que en este momento ofrece minerales muy preciados. Por lo tanto, ya saben, cuando vayan a Asturias, tienen que ir allá. Decía el filósofo Lao Tse que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y hay momentos en los que la vida nos da la oportunidad de reunir a las personas con las que uno convive en silencio, sin darles las gracias a pesar de que pueda haber muchos motivos para ello. Y este es un excelente momento para mí, para agradecer a todos los que me han ayudado, a los que me habéis ayudado, a que yo esté hablando desde esta tribuna. En primer lugar a mi familia, mi hermano y mis sobrinos, que hoy me arropan en este acto y me muestran su cariño. Yo tuve la suerte de que mis padres me formaron en valores éticos y morales, me enseñaron a trabajar duro de forma honrada y a considerar la amistad como el bien más preciado. Hoy tengo el honor de contar en esta sala con 2 autoridades más importantes del Concejo de Llanera, el señor alcalde, don Gerardo Sanz Pérez, un hombre joven que nos ha traído vientos nuevos, y don José Julio Velasco Bolaño, el señor cura de mi pueblo, que recientemente ha sido nombrado vicario episcopal. A ellos añado a nuestro cronista y director del periódico El Tapín, don Roberto Álvarez. Muchas gracias por haber hecho un hueco en vuestras actividades diarias y poder trasladaros a Madrid para compartir conmigo este momento. Vosotros recordáis lo más preciado para mí, mis raíces primigenias. Los verdaderos amigos son duros de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar. Y Baltasar Graciano afirmaba que pocos sirven para ser buenos amigos, y el no saberlos elegir reduce aún más su número.
Yo creo que sí he sabido elegirlos, y hoy estáis aquí arropándome, algo que os agradezco desde el fondo de mi corazón. Todos vosotros habéis contribuido, muchas veces sin saberlo, a mi crecimiento personal e intelectual. Al profesor José Luis López Sendón le doy las gracias por su presentación. Es verdad, José Luis, nos conocimos en el Colegio Mayor Santa Cruz, en la Universidad de Valladolid, cuando cursábamos la carrera de Medicina hace ni más ni menos que 50 años. A ti y a tu esposa Mar os podría incluir en muchos apartados: amigos, maestros, colaboradores, confidentes. Siempre habéis estado a mi lado en los momentos difíciles. Él ha descubierto algunos secretos míos, pero hay uno muy importante. El doctor López Sendón, lo de menos es que sea un cardiólogo reconocido a nivel mundial. Lo más importante es que es un domador. Ha sido capaz de, yo he podido constatar que era un preparador de cobayas paracaidistas, domador de lagartos, y más recientemente he podido comprobar como un pez globo agitaba sus aletas y se salía de la pecera en respuesta a sus órdenes dirigentes. A mis compañeros y amigos del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, gracias por haber compartido conmigo las alegrías y las tristezas cotidianas y por toda la ayuda que me habéis prestado. Y por último, debo de recordar lo que más quiero: a mi mujer Eva, que representa el faro que ilumina cada día mi vida, y a mis hijos, María y Luis, que han colmado la alegría de este padre añoso que les habla. Emocionado y agradecido, me despido. Bueno, después de estas bonitas palabras del nuevo Manzana de Oro, vamos y pedimos por favor que lo hagamos pues con el respeto y que nosotros le tenemos a nuestro himno, y pedimos esto, que lo hagamos de pie. Los que lo sepan cantar lo cantan, y los que no, pues por favor. Muchas gracias. Que el gaitero nos ponga, ¿no? Nos ponga las notas. Muchas gracias a todos. Y ahora, al otro lado de esa persiana, de ese acordeón que tenemos ahí, hay un pequeño vino para que podamos seguir charlando de trabajar y sus virtudes. Muchas gracias.